de los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 1. De la ley natural y la ley de la Escritura, y también de la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. 3 cosas le son necesarias al hombre para su salvación: el conocimiento de lo que debe creer, el conocimiento de lo que debe desear y el conocimiento de lo que debe cumplir. El primero se enseña en el credo, en el que se nos comunica la ciencia de los artículos de la fe. El segundo, en el Padre Nuestro. Y el tercero, en la ley. Trataremos ahora del conocimiento de lo que se debe cumplir. Para ello tenemos 4 leyes. La primera se llama ley natural. Y esta no es otra cosa que la luz del entendimiento puesta en nosotros por Dios, por la cual sabemos qué debemos hacer y qué debemos evitar. Esa luz y esa ley se las dio Dios al hombre al crearlo. Sin embargo, muchos creen excusarse por la ignorancia si no observan esa ley. Pero en contra de ellos dice el profeta en el Salmo 4, versículo 7. Son muchos los que dicen: ¿quién nos mostrará lo que es el bien? Como si ignorasen qué es lo que se debe hacer. Pero el mismo Salmo en el versículo 7 dice: marcada está en nosotros la luz de tu rostro, Señor. O sea, la luz del entendimiento, por la que se nos hace evidente qué debemos hacer. En efecto, nadie ignora que aquello que no quiere que se le haga a él, no debe hacérselo a otro, y otras cosas semejantes. Pero, aunque Dios le dio al hombre en la creación esta ley, o sea, la ley natural, el diablo sembró enseguida en el hombre otra ley, esto es, la ley de la concupiscencia. En efecto, mientras el alma del primer hombre estuvo sujeta a Dios, guardando los divinos preceptos, igualmente la carne estuvo en toda sujeta al alma o razón. Pero luego que el diablo apartó al hombre por su gestión de la observancia de los divinos preceptos, así también la carne le desobedeció a la razón. Y por eso ocurre que, aun cuando el hombre quiera el bien conforme a la razón, por la concupiscencia se inclina a lo contrario. Y esto es lo que dice el apóstol en Romanos 7, versículo 23. Pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente. Y por eso frecuentemente la ley de la concupiscencia echa a perder la ley natural y el orden de la razón. Por lo cual agrega el apóstol: y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Así pues, por haber sido destruida la ley natural por la ley de la concupiscencia, convenía que el hombre fuese llevado a obrar la virtud y apartarse de los vicios, para lo cual era necesaria la ley de la Escritura. Pero es de saberse que al hombre se le aparta del mal y se le induce al bien de 2 maneras. En primer lugar, por el temor. Esta es la ley de Moisés, porque lo primero por lo que alguien principalmente empieza a evitar el pecado es la consideración de las penas del infierno y del último juicio. Por lo cual dice el Eclesiástico, capítulo 1, versículo 16: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y adelante en el versículo 27 dice: el temor del Señor aleja del pecado. En efecto,
Aunque el que no peca por temor no es un justo, sin embargo, así empieza su justificación. Así pues, de este modo se aparta el hombre del mal y es inducido al bien por la ley de Moisés, y quienes la menospreciaban eran castigados con la muerte. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Dice, el que menosprecia la ley de Moisés, sin misericordia es condenado a muerte sobre la palabra de 2 o 3 testigos. Pero, como este modo es insuficiente, insuficiente fue la ley que había sido dada por Moisés, porque apartaba del mal al hombre precisamente por medio del temor, que aunque contenía la mano, no reprimía el corazón. Por eso hay otro modo de apartar del mal e inducir al bien, es a saber, el medio del amor. Y según este medio fue dada la ley de Cristo, a saber, la ley evangélica, que es la ley del amor. Pero es menester considerar que entre la ley del temor y la ley del amor hay una triple diferencia. Esclavos y hombres libres, en primer lugar, porque la ley del temor hace siervos a sus observantes, y en cambio la ley del amor los hace libres. En efecto, aquel que obra solo por el temor, obra al modo del siervo. Quien en cambio obra por amor, obra a la manera del libre o del hijo. Por lo cual el apóstol dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Porque obran por amor como hijos. Recompensa temporal y eterna, la segunda diferencia. Esta en que a los observantes de la primera ley se les ponía en posesión de bienes temporales. Isaías capítulo 1 versículo 19. Dice, si queréis, si me escucháis, comeréis los bienes de la tierra. En cambio, los observantes de la ley segunda, serán puestos en posesión de los bienes celestiales. Mateo 19, versículo 17. Dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, haced penitencia porque el reino de los cielos está cerca. Carga pesada y carga liviana. La tercera diferencia está en que la primera de las dos leyes es pesada. Hechos capítulos 15, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios queriendo imponer sobre nuestro cuello un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar? Y en cambio la segunda ley es leve, pues dice Mateo 11:30, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Y el apóstol en Romanos 8, versículo 15 dice, no recibisteis un espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción de hijos. De los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 1.